Buenas noches. Hola, Damaris. Bendiciones. Hola, ministra, buenas noches. Hola, hermana Evelyn. Buenas noches. Hola, Danilo. Edgar, que lo veo por ahí con Lucy. Pedrito Godoy, la hermana Jenny. Maximiliano también. Bien, buenas noches. Monse, bienvenida. Esteban Salazar, que estás, pero no te veo. ¿Será que...? Ah, sí, parece que estás ahí. Glorita, ahí sí los veo a todos. Súper. Súper, súper. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue con el libro de Ezequiel? Sí, bien. Bien, amablemente. Súper, ¿cierto? Lucía se ríe con Edgar. ¿Qué les pasó, chiquillos? A ver, cuéntenos. Estábamos leyendo, dice Edgar, ay, me da miedo ese libro. Sí, cierto, da como cosita. Bien, vamos a comenzar enseguida porque usted sabe que los minutos son valiosos en un día lunes, que mañana hay que ir a trabajar. Entonces vamos a empezar orando al Señor para agradecer su bondad, su gracia y vamos a compartir algunas cositas. Voy a grabar la clase porque alguien me pidió, entonces vamos a grabar. Bien. Súper. Vamos entonces a comenzar esta clase número 5 de Profetas Mayores con el libro de Ezequiel y vamos a orar al Señor. No sé si alguno de ustedes quiere hacerlo en esta noche. ¿Quién dijo yo? ¿O lo elijo yo? Y hermano Maximiliano, lo vamos a elegir a usted. ¿Me escuchan, amados? Sí. Sí, ya. Oramos al Señor entonces. Señor, te damos gracias por tu amor, tu fidelidad, por lo hermoso que tú eres, Señor, con nosotros, porque te presentas, Señor, como todo lo que necesitamos, Señor, y aún más allá de nuestra mente finita, Señor, tú estás, Padre. Te doy gracias porque te vemos reflejado, Señor, vemos reflejado tu carácter, tu persona, Señor, a través de las escrituras, Señor, a través de todas estas historias, Señor, que nos bendicen, nos llenan, Señor, a través de la vida de los profetas, Señor, cómo sufrieron, Señor, cómo pasaron distintas situaciones, Señor, cómo de alguna manera nos enseñan hasta el día de hoy, quizá ellos sin saber de que todo lo que iban a hacer iba a trascender para los años, Señor, y probablemente así nuestra vida también trascienda en las próximas generaciones, Señor, y te pedimos que pueda ser así, que podamos entregar quizás un legado, Señor, desde una perspectiva más desde el conocimiento, Señor, no tanto desde la emoción, sino que podamos compartir a Cristo, Señor, pero a través del conocimiento, a través de lo que hemos aprendido, Señor, a nuestros hijos, Señor, a nuestros nietos, Señor, y que no se pierda, Señor, nuestra fe a través de las generaciones, como probablemente le pudo haber pasado en su tiempo al pueblo de Israel, Señor. Te doy gracias por ministro Marcela, Señor, que da lo mejor de ella por enseñarnos, Señor. Bendigo también el instituto, la casa, Señor, la iglesia CFC, Señor, y a todos los hermanos que están aquí, Señor. Pon en nosotros ese espíritu escolar para poder aprender, Señor, y si hay que desaprender algo, Señor, que podamos tener la humildad suficiente para poder sacarlo, Señor, y poder incluir un conocimiento, Señor, fresco, un conocimiento nuevo. Te damos gracias, Señor, por lo que vamos a hacer. Amén. 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 Que el Señor le bendiga. Gracias por su hermosa oración.
Yo no sé si a Anita Labraña, que el otro día se me quedó atrás, no sé si estará conectada, Cele, ¿tú sabes? Estoy revisando, ministra. Ya, porque por último, para que le envíe el link y se pueda conectar. Ya. Bien, yo, bueno, me olvidé de mencionar que esta clase antes yo la veía en un solo día. Ezequiel completo lo veía en un solo día, pero me di cuenta que era tanto el contenido que no valía la pena correr. Entonces lo dejé en 2 secciones, solo que no les avisé hasta qué capítulo leyeran, solo recién hoy día, porque alguien justo me preguntó y yo dije, wow, no dije. Pero me imagino que alguno lo leyó entero. A ver, alguien así muy, muy wow. No, nadie lo leyó entero, ¿ves? Estábamos bien entonces. ¿Alguien alcanzó a leer hasta el capítulo 24? ¿Sí? ¿Por lo menos el 24? Ya. Ah, estamos bien entonces. Ya, o lo que pudieran alcanzar a leer para que la próxima semana podamos hacer del 25 hasta el 48. ¿Les parece? Y quiero que me pongan mucha atención, porque esto se lo quiero decir desde ya para que usted lo tenga en cuenta. Próxima semana es lunes 17 de abril y ahí vamos a ver los capítulos del 25, perdón, del 25 al 48 de Ezequiel. Luego tenemos nuestra clase el 24 de abril, ¿ya? Y el 24 de abril es nuestra clase de Daniel. Vamos a ver sus 12 capítulos. Em, y, 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 y- ¿Por qué estamos atrasados? Yo tenía la cuenta que el 24 terminaba, ¿no? Mira la clase 8. ¿Qué más la cuenta? Sí, puede ser. 7. Creo que hubo un día que no tuvimos clase, pero no me acuerdo de qué. ¿De lunes? ¿Pudiera ser? Pues 1, 2, 3, 4, 5. Sí, hubo un lunes que no tuvimos clase. ¿Por qué no tuvimos clase? No me acuerdo. Creo que fue por falta de adoración, ¿no fue, ministra? Creo que sí, que había... Ah, Sí, ya me acuerdo, fue el día lunes 13. Por el ayuno. El día lunes 13 que comenzó el ayuno y el pastor me pidió que yo hiciera ese altar. Toda la razón, por eso quedé ahora corta. Ay, Padre bueno. Bueno, miren, vamos a hacer lo siguiente, sí. Para terminar bien, porque tenemos que terminar el 24 de abril, que es nuestra última clase, que esa era, se supone, la clase 8, y era su día libre, ¿ya? Pero como ya la tuvieron libre, perdón. Entonces, el 24 de abril vamos a tener nuestra clase 7 con Daniel. Y yo les quiero proponer, para que la materia esté fresquita, que el día jueves 27 hagamos la prueba. La prueba no es difícil. Usted, mi esposo generalmente tiene clase los días jueves, pero yo solamente pongo el link, ya sea aquí en Zoom o lo mando por Sujei, y tienen 45 minutos para rendir ese examen. ¿Les parece? Y así lo dejamos fresquito. Y el 27 lo terminamos. Terminamos este módulo. ministra. Lo que pasa es que aquí los jueves tengo culto. ¿A qué hora más o menos sería o qué puedo hacer yo en ese caso? Lo voy a meditar, Sujei. Voy a ver qué pasa contigo, ¿verdad? Que tú estás en la unión. Ahí me Ya. dicen, me comentan. Ya, ahí Gracias. vemos y sería igual a las 8:30 en todo caso, ¿ya? 8:30. Para que igual lo tengan en cuenta. Sí, en las reflexiones en la clase 7 lo dejé, ¿cierto? En la clase 7 estaba la reflexión, entonces sería el 24 de abril la reflexión que tienen que enviarme. Recuerden que tiene que ver con la vida de los profetas, no precisamente el libro,
Y ahí estaríamos. Bien, de lo que pudieron leer el libro, cuéntenme, ¿qué les pareció? Vi que, bueno, Lucía levantó la mano con Edgar, que Edgar tenía miedo, pero le vamos a preguntar, aparte de miedo, ¿hasta dónde leyeron? ¿Qué lograron entender? Cuéntenos. Ya. Bueno, primero, bueno, que Ezequiel, buscando su nombre, que es Dios fortalece, también vivió muchas dificultades. Como acabamos de leer Jeremías, pues vemos que parecía que todos los profetas vivieron muchísimas dificultades para ese momento. Él fue llevado a Babilonia en la segunda deportación y él recibió la palabra de Dios a través de visiones sobre su tiempo y tiempos venideros. Al principio habla sobre las profecías de la caída de Jerusalén y después sobre los juicios pronunciados por las naciones vecinas. Ahí habla de Judá y Jerusalén cuando estaban siendo juzgados por sus pecados. Le predicaba sobre todo a los exiliados por donde lo había puesto el Señor, con profecías de bendiciones de Dios sobre Israel para su regreso, porque muchos estaban como cómodos en esa situación en Babilonia, pero también había que predicarles sobre el regreso a Jerusalén. También enfatiza mucho la gloria de Dios por todo esto, cada vez que nombra por causa de mi santo nombre, sabrán que yo soy Jehová, eso es glorificando al Señor. También habla sobre cómo él es llamado Hijo del Hombre, hablando un poco de sus características divinas y humanas y como precediendo también cómo iba a ser llamado Jesús. Bueno, una de las visiones más que lo vimos en el video que usted nos dejó sobre la visión de las 4 criaturas. Bueno, leímos varias cosas sobre el respecto. Hay muchas como posiciones de qué quiere decir Vamos a esperar mejor que usted nos diga. Ezequiel también representó muchas formas del mensaje que le había dado Dios. Él las representaba, más que hablarlo en parábolas, él las representaba. Como comerse el rollo, el escape de la muralla, él sería en momentos cuando predicaba, se amarraba y dormía de lado 390 días, 40 días, se racionaba el alimento para ver cómo iban a padecer también ellos, se cortó el cabello y lo dividió y enseñó cómo iban a morir los habitantes de Israel, todo como representando esas parábolas. Habla mucho de la idolatría a otros dioses, de los crímenes que cometían, de los falsos profetas, cosas que venía también hablando Jeremías, ¿no? Que no hablaban de la destrucción, sino de la paz, y era realmente lo que el pueblo quería oír. No sobre lo que ellos estaban haciendo mal y lo que les podía traer como consecuencia, sino que querían ver solamente como la parte bonita. También otra parte triste es la muerte de su esposa y que no le pudo hacer luto. Pero eso fue otra cosa fuerte. Y eso creo, hasta ahí. Bueno, hemos terminado la clase de este día. Ha sido espectacular esta exposición, ¿cierto? Así que buenas noches. Súper bueno todo lo que dijo la Lucy. No sé si alguien más quiere hablar después de todo lo que ella igual mencionó, pero igual me gustaría escuchar a Damaris, saber si tuvo la oportunidad de leer el libro o lo poquito que leyó, o si antes ya lo había leído. Hola, ministra. No, no lo había leído anteriormente, nunca lo había leído, solamente había leído como algunos pequeños versículos, que es cuando describe el ser viviente, pero me puse primero a escuchar la Biblia hablada y bueno, lo tuve que detener porque no me gustaba mucho cómo mencionaba, cómo hablaba Dios, o sea, lo sentía como muy fuerte, pero aún así sí o sea, fue bastante, ¿cómo se dice? Bastante, o sea, me llama mucho la atención, es la manera que el Señor siempre le está como regañando, retando al pueblo y todavía lo prepara y le dice que no lo van a escuchar. Todavía le dicen que antes de él estuvo Jeremías, o sea, como para que el pueblo entendiese que sí venía o sea, venía por él. La manera como le va diciendo qué tiene que hacer, que tiene que dormir del lado izquierdo, que tiene que preparar el pan,
que tiene, y cosas así, me llamaron mucho la atención porque yo decía, wow, el Señor fue tan específico y aún así el pueblo de Israel no le creía nada, no los escuchaba, tal como le decía el Señor, pues que no los iba a escuchar. Algo que me llamó la atención era que estaba en el exilio y yo decía, wow, a pesar de que estaba en el exilio, el Señor se le reveló, le habló y todavía el Señor es tan bueno, Dios es tan bueno que todavía estaba buscando como mostrarle al pueblo que Él estaba allí. Y eso, me llamó mucho la atención eso, lo triste bueno, de cómo o sea, que cuando muriera su esposa, era como una señal. Y entonces, wow, yo lo que hago es leer e imaginarme cómo yo actuaría. Y yo decía, no estoy preparada para eso. Y cosas así, pues. Pero sí, sí lo leí, no lo leí completo, lo leí como hasta el 28, creo que fue que lo leí. Eso, ministra. Súper. Gracias, Damaris. Sí, qué bueno lo que ella igual menciona, de esta advertencia que el Señor le hace, que es un pueblo tan rebelde que no lo van a escuchar. Y eso igual es fuerte porque uno a lo mejor esperaría que el Señor lo enviara con una misión un poquito más fácil. Pero para que vean que a veces las misiones que el Señor nos da no necesariamente van a ser fáciles y llevaderas, sino que a veces sí nos vamos a encontrar con cosas que nos cuesta hacer, o un pueblo en este caso, o el Señor a veces nos pide que prediquemos y nosotros creemos que no hay resultado y decimos, Señor, parece que te equivocaste. ¿Ya? Pero aquí usted puede ver claramente que cuando el Señor nos envía, ¿sí? Obedecemos a pesar del resultado que se pueda tener. Iris, Hola, ¿se Olis, escucha? ¿sí? No, yo quería mencionar con respecto a lo mismo que empezaron los hermanos. Uno, que me fijé un detalle que cuando le dice a Ezequiel que tenía que comer la comida en estiércol, o sea, perdón, en heces de persona, él le pidió al Señor como que tuviera misericordia y el Señor tuvo misericordia. Le dijo que le hicieran animales. O sea, ahí yo veo que Dios como que siempre tiene misericordia. Pero también me quedé muy impactada, como la hermana decía, de cómo el Señor ahí está hablando, como nuestro Dios está hablando, que muchas veces las personas hoy en día tienen una idea de lo que Dios dice o hace equivocada, porque es como muy impactante cómo trata de ramera, y así como habla súper duro, incluso reafirma, yo soy Dios, viva Dios que yo lo dije, así, y eso, saber que nosotros como que tenemos que leer y todo, porque puede que algunas veces estemos equivocados pensando que Dios no nos va a decir determinadas cosas, y no es así. Yo creo que Él, pues, habló muy fuerte ahí, y a pesar de que tiene misericordia, incluso menciona después más adelante que no iba a tener misericordia de ellos o cosas así, o que no lo iba a escuchar y es muy impactante. Claro que sí, porque finalmente Él es Dios, ¿cierto? Él lo deja muy recalcado. Pregunta del millón. ¿Cuántos pudieron ver el video que les dejé? ¿Pudieron verlo? ¿Todos? ¿Algunos? Levántame la manito para yo saber si hay mayoría o no. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, los otros no lo han visto. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de algunos detallitos importantes. Primero del libro, usted sabe que siempre me gusta hablar de fechas, contexto y todas esas cositas que son importantes para hablar de este libro, que si no sé si lo notaron, era ordenadito, ¿sí? A diferencia de Jeremías, ¿cierto? Que nos paseaba para allá y para acá, con este hermoso libro ya le pone algo así como una fecha, un año, entonces uno puede situarse en un contexto histórico rápidamente con él y él va avanzando, va progresivamente, nunca se devuelve. Eh, por lo tanto, lo primero que vamos a hablar un poquitito es que este libro está ordenadito, no sé si ya se ve en pantalla. ¿Sí? ¿Se ve? ¿O no? ¿Listo para arriba? Ya, súper. Ya, perfecto. Entonces,
tenemos que este libro está ordenado cronológicamente. Este libro le costó un poquitito entrar en el canon del Antiguo Testamento, fue un poco cuestionado este libro, más que nada por que tiene mucha literatura, la literatura que es el libro es un poco apocalíptica. Recuerde que el concepto apocalíptico no solo es el apocalipsis en sí, sino que esa es una literatura. La literatura apocalíptica es una literatura que es encríptica. Es decir, que es un mensaje que está allí, que solo los que lo reciben lo entienden. Para los demás no es tan entendible, ¿ya? Y por eso se usan muchas figuras, muchas visiones que no son a veces de muy fácil interpretación, ¿ya? Entonces, como tiene este estilo un poquitito apocalíptico, y para algunos era como un poco oscuro, por así decirlo, entonces para algunos consideraban que podía traer mucha confusión o traer ideas extrañas. Entonces se prohibió, ¿ya?, la lectura del capítulo 1 en las sinagogas, ¿ya? Una vez que ya se considera en el canon, por supuesto, entonces se decide que no sea de una lectura pública, ¿ya? Y fíjese que no podía ser leído por personas menores de 30 años. En este curso, la única que se salva es la Valentina y la Sujei, ¿o no? Todos los demás podemos leer este capítulo. ¿Ya? Este libro, como les decía, le costó entrar en el canon. La pregunta no era si el libro era sagrado o no, ya no se cuestionó eso en sí, sino, ni tampoco su inspiración, no tenía que ver con eso, sino cómo este libro podía ser mal usado y de alguna manera podía ser, al hacerse uso público de él, ¿ya? Pudieran tener algunas interpretaciones que estuvieran no de acuerdo a la ley. ¿Ya? Esa era como más o menos la dinámica que se daba con el libro. ¿Ya? No fue cuestionado porque recuerden que uno de los requisitos para entrar en el canon era que fuera escrito por un profeta, y en este caso sí es escrito por Ezequiel, así que no es ese el punto. ¿Ya? Respecto al profeta, a él como hombre, bien lo dijo Lucy. Su nombre significa fortalecido por Dios. Es hijo de Buzi, eso está en el capítulo 1, verso 3. Se cree que aproximadamente él tenía unos 30 años cuando fue llamado al ministerio. Esto igual se deduce de alguna manera. Él era sacerdote y fue llevado cautivo en el año 597 cuando es la segunda deportación. Y por eso él menciona a Joaquín. ¿Se acuerda que en la clase pasada terminamos también con este personaje que es Joaquín? Entonces, ese era como su referente porque Joaquín es llevado cautivo también en el 597 junto con él. Entonces, para él sigue, no sé si se dieron cuenta de ese detalle que decía, en el 5.º año, ¿se dieron cuenta de eso? En el 5.º año del rey Joaquín, y uno dice, pero ¿cómo? Si reinó 3 meses en Jerusalén. Sino porque él está teniendo esa visión que ese es el último rey. Él no está en Judá. Hay que recordar eso. Él no está en Judá. Él está en Babilonia. Por lo tanto, él, recuerde que las noticias no corrían tan rápido, para él el siguiente rey es Sedequías, pero probablemente él no lo sepa en ese instante porque se viene cautivo, ¿ya? Y de hecho dice, en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín. Él es su referente para situarnos. Entonces, por eso se habla de que si es el 5.º año de este rey Joaquín que está deportado, entonces a los 597, que fue esta segunda deportación, se le restan estos 5 años y queda el año 593, que posiblemente fue el momento en que él recibe este llamado. Es casado, porque el capítulo 24, como ya lo mencionaron los compañeros, fue una señal profética a la muerte de su esposa, de la cual él no debe hacer luto. En todo el libro se le menciona como hijo de hombre,
que es un título que sin duda está demostrando su humanidad en relación con quien se está él relacionando, que es Dios. Yo mismo soy Dios. ¿Y quién es él? Un hijo de hombre. ¿Ya? Para mostrar eso, su calidad, su condición. Ese es un título también que usa Jesús en el Nuevo Testamento, ¿sí? Porque el Hijo del Hombre, él dice, no ha venido para servir, o sea, no ha venido para ser servido, sino para servir. Y él también muestra este título, Hijo de Hombre, justamente para mostrar su humanidad, ¿ya? En otros pasajes, por supuesto, se ve su deidad, ¿ya? Cuando Jesús dice, yo soy, ¿cierto? Ese término, el tetragramatón, yo soy, que lo está usando ahí, por eso los fariseos y los saduceos y todos los que eran doctores en la ley se sentían horrorizados que él usara ese término. ¿Ya? Cuando entremos al libro de Juan, lo vamos a mirar, que es el próximo módulo, si no me equivoco. ¿Ya? Pero ahí lo vamos a mirar respecto a eso. Así que su ministerio, probablemente el ministerio de Ezequiel, dura aproximadamente unos 22 años. De acuerdo al contexto histórico, usted sabe esta línea de tiempo hermosa que a mí me encanta. Ahí en rojito, a su lado derecha, izquierda están los reyes, y ahí usted tiene a Joaquín, ¿ya? Es el último de su lista, penúltimo, perdón, de la lista, con 3 meses de reinado, ¿ya? Y entonces, si usted se fija, yo puse en color lila, dice 593 a.C., que ahí sería entonces el ministerio de Ezequiel en el exilio, en Babilonia. Y él nos dice dónde está. Aquí tiene el mapa. Dice que él está, cuando recibe este llamado, ¿cierto?, en el río Quebar, ¿sí? Junto al río Quebar, y dice tierra de los caldeos, y los caldeos son los babilonios. ¿Ya? Ahí le dejé esa fotito donde está Tel Aviv, y ahí dice Quebar, con cada kilo, sí, Quebar River. ¿Ya? El río Quebar. El bosquejo del libro lo vamos a dividir en 4 secciones, y hoy día solo vamos a ver 2, por lo extenso que es la segunda parte. La segunda parte es muy extensa porque habla del templo, y yo quiero ahí también que miremos algunas cositas, aunque por supuesto esta parte también es bastante extensa. Entonces, los capítulos del 1 al 3 tenemos el llamado y la misión que tiene Ezequiel. De los capítulos 2 al 24, ahí me quedó extraño eso, del 1 al 3. Dice 2, pero en realidad eso está malo ahí, es del 4 al 24, ya me perdonan porque ahí me quedó eso mal ahí. Las profecías contra Judá y Jerusalén, capítulos del 4 al 24. También hay profecías contra varias naciones, de los capítulos 25 al 32, como lo hemos visto en los otros libros. Recuerden que Isaías también hizo profecías contra las otras naciones, Jeremías también tiene esta misma tónica, y aquí tenemos también a Ezequiel teniendo estas profecías contra varias naciones. Luego tenemos la última parte, que es la restauración y el nuevo orden. Capítulos 33 al 48, que nos va a mostrar este nuevo orden y nos habla de este templo, ¿ya? Que todos hablan de este tercer templo que deberían construir, ¿cierto?, los judíos. Así que vamos a mirar también acerca de eso un poquito. Bien, nos vamos entonces. ¿Hasta ahí estamos todos bien? Super. Perfecto. Entonces, tenemos en este contenido el llamado y misión del profeta. Capítulos 1 al 3. Tenemos acerca del profeta, ¿cierto? Que se nos habla de que es hijo de Buzi, que está en el río Quebar. Y ahí se nos menciona en estos primeros versículos lo que él ve. Miré y vi, y aquí se nos narra, ¿cierto?, esta visión donde hay 4 seres vivientes especiales con 4 caras. Fíjese, con 4 caras.
y yo quiero que igual tenga en cuenta porque en el Apocalipsis también menciona que están los seres vivientes, pero los seres vivientes que aparecen en Apocalipsis, cada uno tiene una cara. Aquí, en este capítulo, cada uno tiene las 4 caras. ¿Ya? En el Apocalipsis dice, y vi uno con cara de águila, con cara de humano, con cara de una sola cara. Pero aquí, cada uno tienen estas 4 caras. ¿Ya? Tenían 4 alas, además, de las que salían manos, una cara humana por delante, una cara de león, una cara de buey y una cara de águila. Fíjese que todo esto, uno igual le puede dar algún significado si quisiera, pero siempre piensen que son figuras. Fíjese que en este pasaje, especialmente en este pasaje y en el capítulo 10, se menciona mucho, tenía aspecto de, era como, ¿ya? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque eso significa que el autor está usando metáforas para tratar de explicarnos lo que vio. Es como, no sé, si yo quisiera a lo mejor, por ejemplo, veo por primera vez un celular y yo a lo mejor quisiera describírselo. Y nunca ustedes han visto este celular, entonces yo tengo que tratar de buscar imágenes, decir, es cuadrado como, tiene una luz como, puedo hacer esto como. Entonces yo tengo que buscar, por supuesto, comparaciones para tratar de describir lo que estoy viendo. ¿Ya? ¿Por qué le hago énfasis en esto? Porque a veces nos quedamos entrampados en todo lo que pueda, en cada detalle, más que ver la enseñanza global que nos quieren mostrar. No digo que uno no le ponga atención si es una cara de humano, que a lo mejor muestra humanidad, ¿cierto? La cara de león, que pueda representar sin duda, pero siempre viendo en esto que lo que trata de hacer el autor es decirnos lo que él está viendo de manera que nosotros podamos de alguna manera entenderlo. Por eso se va a fijar mucho que dice, tenía como. Su aspecto era como, ¿ya? Y entonces esto es un lenguaje figurado. ¿Cuál es el mensaje central de esto? Es que Ezequiel debía hablar al pueblo de Israel. Y esto que él debía hablar debía ser independiente si lo escucharan o no. Porque este era un pueblo rebelde y el Señor entonces le advierte que se está enfrentando a un pueblo que no le va a escuchar y que él debe dar el mensaje igual. Y en el capítulo 3 se nos menciona que él es invitado entonces a comer este rollo. Mire por favor capítulo 3, verso 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Mire qué hermoso lo que pasa aquí, dice, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Qué rico, pero el mensaje que tenía que dar igual era fuerte para este pueblo, ¿sí? Y eso, por supuesto, se está hablando también en un lenguaje figurado, de lo que él se tenía que empapar comiendo este rollo y llevarlo aquí adentro y poder entonces, no sé por qué miré al hermano Pedro y se me ocurrió una tontera, ya. Lo veo que se está riendo, no sé si porque estoy hablando del rollo, que alguien se ha comido un rollo y tiene el rollo, no sé, bueno, pero aquí es un lenguaje figurado para que se entienda que el mensaje entonces él se lo está comiendo y lo está haciendo vida, ahora es parte de él, esa es la idea figurada, es parte de él. Y él llega a la colonia entonces donde estaban estos judíos desterrados que estaban junto con él y se quedó, dice, sentado 7 días, allí estaba atónito. Ya, mire, como sé que tenemos un poquito de tiempo, quiero mostrarle un pedacito nada más porque como algunos ya lo vieron en el video, pero para los que no lo vieron, quiero mostrar solo una partecita
para hacerles ahí una preguntita o hablarles un poquitito. Denme un poquitito. Incluir sonido. ¿Me dicen si se ve? Háblenme alguien si se ve. Se ve. Sí, ministra. Sí, sí. A los 5 del mes, que fue en el 5º año de la transmigración del rey Joaquín, fue palabra de Yahvé a Ezequiel, sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Chebar. Fue allí sobre él la mano de Yahvé. Y fue que a los 30 años, en el mes cuarto, a 5 del mes, estando yo en medio de los transportados junto al río de Chebar. Perdón, ¿y se escucha el video? También. Sí. Ya, perfecto. Ya, súper. Los cielos abrieron y vi visiones de Dios. Y miré, y he aquí un viento tempestuoso venía del aquilón, una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor suyo un resplandor, y en medio del fuego una cosa que parecía como de ámbar. Y en medio de ella figura de 4 animales, y este era su parecer. Había en ellos semejanza de hombre, y cada uno tenía 4 rostros y 4 alas, y debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre. Y la figura de sus rostros era rostro de hombre, y rostro de león a la parte derecha en los 4, y a la izquierda rostro de buey en los 4. Asimismo, había en los 4 rostro de águila. Tales eran sus rostros. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Y toda su carne, y sus costillas, y sus manos, y sus alas, lleno estaba de ojos alrededor. En cuanto a la semejanza de los animales, su parecer era como de carbones de fuego encendidos, como parecer de hachones encendidos. Y los animales corrían y tornaban a semejanza de relámpagos. Y cuando se paraban y aflojaban sus alas, y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como la voz de un ejército. Este era el animal que vi debajo del Dios de Israel en el río de Chebar, y conocí que eran querubines. Y miré, y he aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda. Ya.
Lo vamos a dejar hasta ahí. Quería ver solo este tema de las ruedas. Y porque yo sé que algunos ya lo vieron y los que no lo vieron, entonces se los dejo ahí para que se entusiasmen y lo vean. ¿Ya? Ya dejé de compartir, ¿cierto? Bien. ¿Qué creen ustedes que significará que... Ministro, le iba a decir que justo yo lo vi hasta allí, hasta donde decía lo de los ojitos, porque yo le puse pausa y me fui a ver otras imágenes de los seres vivientes que había visto. Y dije, ay, después lo termino de ver, y no lo terminé de ver. Me dejó igual. la dejé igual. Pero Después bueno, lo terminé. sí, los demás otros compañeritos ya lo vieron, entonces no quiero volver a hacerlo, porque como se los dejé en Teams, entonces ustedes pueden volver a verlo las veces que necesiten verlo si no lo terminaron, ¿ya? Pero se los dejo ahí para que ustedes digan, ay, me faltó una partecita. Sí, la mitad por lo menos le faltó, ¿ya? Pero quería saber, al menos en la lectura que uno tiene, se menciona esto de que tienen muchos ojos. ¿Por qué hará alusión el profeta de que tiene muchos ojos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes de estos ojos, de tantos ojos? Ministra, yo quería comentar algo, pero no sé, a lo mejor estoy súper equivocada. Pero, ¿me escucha? Sí, claro. Ya, que una vez yo había leído algo que decía que el ojo de Jehová atalaya toda la tierra, algo así. No me acuerdo en qué parte estaba, ¿no? Eso fue hace muchos años. Y siempre después cuando leía estas partes, así como en el Apocalipsis también, lo asociaba que tenía que ver como con eso. No te Como que por alcancé a medio escuchar. de esos ojos. Ya, que una vez yo leí una parte de la Biblia que decía que el ojo de Jehová veía toda la tierra, algo así. Ok. Y en aquel momento lo asocié, cuando leí estas otras partes donde salieron los ojos, lo asocié con eso, como que mediante ese tipo de ojos él podía verlo todo. Pero no sé, yo creo que estoy súper equivocado. ¿Ya? ¿Quién opina igual, parecido o quiere complementar? ¿Qué piensan de esta visión? Bueno, ministro, yo pensé que como si tenía mucho ojo que todo lo ve. Ese era mi... ¿Ya? ¿Súper, Pedrito? ¿Alguien más? Vi la mano de Evelyn Soto, parece, ¿no? ¿No? Alguien vi la mano levantada, a ver. Evelyn Barría será, si no es la Soto, Barría debería ser. No, yo me fui como por otro lado, parece. Perdón, que estoy mal de la garganta. Ah, ya. No, yo me fui como por el lado de que dentro de estos seres había más espíritu. Sí, Ya, puede ser, pero la verdad es que, bueno, una de las cosas que debemos tener en cuenta es que Dios no tiene ojos, ¿sí? Solo que es una figura que se usa que se llama antropomorfismo, es decir, darle figuras a Dios humanas, ¿sí? Porque la Biblia nos enseña que Dios es espíritu y un espíritu no está sujeto necesariamente a un cuerpo, porque si no, eso lo tendría él limitado de estar en un lugar como en el cielo. El cuerpo es algo que es tangible y Dios no tiene esto, pero sí nos da cuenta de lo que ustedes han dicho, porque con los ojos nosotros podemos mirar, podemos ver. Y entonces estos seres angelicales que está viendo el profeta, sin duda que nos están diciendo que Dios está viendo todo lo que está pasando y no hay nada para él que esté oculto. Es más, ellos están viviendo vidas que no corresponden y fíjense que ellos habían sido desterrados, pero el Señor podía estar con ellos ahí en el destierro, como también Dios podía estar
con su gente de Jerusalén y Judá, que todavía, recuerde que por fecha, todavía no han sido exiliados y todavía no han sido llevados a la ruina total. ¿Sí? Todavía no viene este año 586, que es el año del gran desastre para el pueblo. Entonces, esto nos está justamente mostrando de que Dios está presente en todo lugar, mirando, viendo, y que para Él no es nada oculto, especialmente el pecado. ¿Ya? Porque fíjese que, ¿cuál es la connotación más grande que va a hacer el profeta? El profeta va a hablar justamente del pecado del pueblo, de lo que ellos están haciendo mal. ¿Sí? Y cómo ellos se han desviado de lo que el Señor esperaba que ellos hicieran. Luego tenemos, no me quiero ir todavía, sino que cuando termina este capítulo 1 es sorprendente porque, bueno, Ezequiel pasa en el suelo, por así decirlo, porque termina este capítulo 1 y dice, y cuando la vi, es decir, él vio algo semejante a esta gloria de Dios, dice, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Y ahí tiene este encuentro, ¿cierto?, con Dios para que sea su profeta en medio de este pueblo. Y después de estos 7 días que habíamos hablado que él quedó como atónito, ¿cierto? Fíjese en el capítulo 3, ya terminando también el capítulo 3, dice que salió al campo, el Señor volvió a hablar con él y dice que nuevamente estaba la gloria de Jehová, el versículo 23. Y dice, como la gloria que había visto junto al río Quebar, es decir, está en otro lugar, por así decirlo, y luego vuelvo a ver esta gloria del Señor y me postré sobre mi rostro. Nuevo. ¿Sí? Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de la casa. ¿Ya? Le van a poner cuerdas y todo lo demás, y él se iba a quedar allí, y dice el versículo 26, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. No serás a ellos varón que reprende porque son casa rebelde. Y digo, wow. Menos mal que Ezequiel era hombre, porque si hubiese sido una mujer como nosotras, imagínense, no hablamos. Y tremendo para nosotros como mujeres que dejan mudo. Y aquí el Señor ya está teniendo una acción simbólica con él. Y fíjese también esta figura que se muestra que dice el Espíritu entra en él. Y ahí lo sostiene de los pies y todo. Y lo que yo les mencioné en algún momento de alguna clase, que el Espíritu Santo no hacía habitación en los profetas, sino que venía, ¿cierto? Les daba una palabra, ellos profetizaban, después como que el Espíritu los dejaba, el Espíritu Santo, o sea, se entiende que es el Espíritu Santo, pero habla como el Espíritu de Jehová, y después volvía, entraba en ello. Pero el Nuevo Testamento, por eso cuando Jesús dice, me iré y les daré otro consolador y él va a estar con ustedes. Entonces ahí tenemos esta como gran diferencia del Antiguo Testamento, de que ya en el Nuevo contamos con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas de manera permanente. ¿Ya? Vamos ahora a capítulos 4 y 5, vamos a mirar 4 acciones simbólicas que tiene que hacer el profeta. La primera es una señal en un barro donde él debía hacer un diseño de la ciudad. Luego tenía que estar, lo dijo Lucy también, 390 días acostado al lado izquierdo. Y el Señor dice que va a ser un día por cada año, ya que ellos estaban así. Y después 40 días que debían estar al lado derecho, durmiendo al lado derecho. Y luego tenemos otra señal que tiene que ver con este racionamiento de agua y pan, ¿sí? Para que entendieran entonces que ellos iban a tener también ese tiempo difícil. Ahí también está este tema del pancito que el Señor le permite no comérselo, no cocerlo con el excremento humano, sino que lo hiciera con excremento de animalitos, por último, para que no fuera tan fuerte en este caso para él. Y tenemos también esta señal que está en el capítulo 5 de
el pelo, a él se corta el pelo y la barba también, y es dividido en 3 partes. Y quiero que miremos esta porque esta por lo menos es una señal que tiene interpretación. ¿Ya? O sea, si bien la otra igual lo tuvieron, pero esta es interesante porque fíjense por favor el verso 2 del capítulo 5 dice, bueno, se cortó el pelo, ¿cierto? Lo puso en una balanza, lo divide en 3 partes y dice, 1/3 parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás 1/3 parte y la cortarás a espada alrededor de la ciudad, y 1/3 parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. ¿Ya? Entonces el verso 5 dice, así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en piedad más que las naciones. ¿Ya? Entonces, en el verso 12 vemos esta interpretación del pasaje, o la explicación, por así decirlo. Vamos a leer el versículo 11 para tener todo el contexto. Dice, por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas sus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo, dice ahí, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Aquí viene la interpretación. 1/3 parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y 1/3 parte caerá a espada alrededor de ti. Y 1/3 parte esparciré a todos los vientos y tras ellos desenvainaré mi espada. Y se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo y tomaré satisfacción. Y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo cuando cumpla en ellos mi enojo. ¿Ya? Entonces ahí claramente nos muestra entonces esta división que se hace de los pelos, cuál iba a ser en realidad el castigo que iban a tener. Evelyn, ¿tienes tu mano levantada o se te quedó? Se me quedó, igual quería hacer una consulta. ¿Qué se refiere? Yo he hablado en mi celo. Recuerden que es como la idea de como su furor, su ira, porque él está enojado. Recuerden que se hace mucho esta acción de que Israel, o en este caso Judá, Jerusalén, es como una mujer que fue tras los dioses. Entonces Dios está de alguna manera, por así decirlo, como celoso de lo que ellos están haciendo. Y es como tratar de ejemplificar de esa forma su amor por su pueblo y del celo que está teniendo, o de su ira, de su enojo por castigarlos también por las abominaciones que están teniendo. Hermano Pedrito. Consulta, ¿Ezequiel todavía estaba mudo cuando hizo esto? ¿O hizo una actuación o algo así? Yo creo que ya no debería estar mudo, yo creo. No me he fijado si en alguna parte del versículo dice que ya no sigue hablando. Ya. Porque cuando termina Y lo el otro que capítulo 3, cuando termina el capítulo 3 dice, mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Entonces, en alguna parte, quizás, no me fijé en realidad. Hay una parte donde dice que cuando venga un hombre y algo así. ¿Cómo es eso? Ahí Algo dice así. que va a quedar como... Dígame todo, pues. Dígame todo, dígame no todo. sé, no me acuerdo en qué parte está, tengo mala memoria. Pero sí leí la parte donde se le despegaba la lengua. Bien. Puede ser, a lo mejor lo vamos a revisar, pero yo creo que, o sea, en algún momento sí le pasó eso de que se le despegó la lengua, pero ahora no recuerdo dónde, tendría que mirar ahí bien. ¿Tú ibas a decir algo más, Pedrito? Y me llamó la atención, no sé casi será así. Ellos pasaron por canibalismo, porque habla Ezequiel del 5:10.
habla que por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré de ti juicios, y esparciré. Y Jeremías habla lo mismo en el 19:9, ellos pasaron por canibalismo. Sí, claro. Sí hay un Sí, pasaje de Reyes que sí. habla de que sí pasaron, al menos en el reinado del norte, si no me equivoco, o en el sur, pero Porque sí, Jeremías también lo habla en el 19. sí, de hecho yo lo leí en Reyes, que habla de este canibalismo. Déjame un Era mi poquito, duda, sí. Ah, era mi duda que se habrán pasado realmente por el canibalismo. Bueno, si lo dice la palabra, tiene que cumplirse, digo yo. sí, porque de hecho ellos tuvieron 3 años sitiados y no entraba nada. Y sí, dice que sí, en alguna parte, bueno, en el caso del Reino del Norte creo que sí también vivieron un tiempo de canibalismo, si no me equivoco. Mire, cuando lo encuentre se lo voy a dar, porque incluso le reclaman al rey, ahí le reclama a la gente y le dice, rey, no tenemos nada para comer, le dice a alguien por ahí. Ya, pero no lo tengo aquí a mano el versículo, pero sí vivieron canibalismo. Sí, sí. Bien, de los capítulos 6 al 24, que es la sección que vamos a ver ahora, describe los pecados y los juicios. ¿Ya? Capítulo entonces 6 al 8 tenemos entonces describe el castigo que van a tener los judíos. Aquí yo le puse dibujitos, mire qué bonitos los dibujitos, traté de buscar algo simbólico. Capítulo 6 al 7 entonces describe el castigo que van a tener los judíos. Pero en el verso 8 del capítulo 6 habla de un remanente. ¿Se acuerdan que es un concepto que hemos visto también en otros capítulos? De el remanente que el Señor guarda. Hoy, perdón, Jenny, no había visto tu mano levantada. Era sobre lo que estaba hablando delante sobre Ezequiel, ministro de la lengua. Anita Labraña me dio el capítulo 3, verso 26. Dice, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no Sí, por eso lo serás leí. a ellos varón de reprenda. Pero eso lo leí. Estábamos tratando de buscar si en algún momento se dice que se le despegó la lengua, si volvió a hablar. Eso estábamos tratando de ver. Porque igual en este capítulo 6, de hecho, si ustedes lo ven, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y si ella tiene que profetizar, yo me imagino que ya la lengua la tiene destrabada. Nunca me he fijado si hay otro versículo a lo mejor que lo diga, pero dice, y dirás, monte de Israel, oíd palabras, y ha dicho, ve vuestros altares, pondré sus cuerpos, no sé. Bueno, puede ser que ya aquí, no lo sé. Bien, fíjese el verso 6 que yo le estaba mencionando, perdón, verso 8 de este capítulo 6, dice, mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos por la tierra. ¿Ya? Entonces ahí está hablando de este pequeño grupo de personas que el Señor iba de alguna manera a librarlos, iba a cuidar, por así decir. En este capítulo 7 todavía sigue hablando de este castigo que el Señor iba a tener. Le dice que el fin viene, ¿ya? Su furor, su ira, ¿cierto? Fíjese el verso 4. Dice, y mi ojo no te perdonará. Ve que en la figura de los seres angelicales que justamente le está viendo, fíjese el verso 9 de este mismo capítulo. ¿Qué dice? Y mi ojo no perdonará, no tendré misericordia, ¿ya? Porque el Señor está viendo todo en realidad lo que ellos están haciendo. ¿Ya? Y ahí vemos todo este castigo que ellos van a tener. El verso 15 dice,
De fuera espada, mire, de afuera ellos van a sufrir espada, de adentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá a espada. Al que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. ¿Ve? Entonces, de ninguna forma ellos iban a escapar al castigo. Porque uno igual podría decir, ah, ya me voy a ir de la ciudad, me voy para afuera de la ciudad porque vienen a asediarnos, y dice, van a morir igual a espada. ¿Sí? Y termina ya el capítulo, mire, en el verso 25 dice, destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor y buscarán respuesta del profeta. Pero la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. ¿Ya? Van a querer buscar como igual la ayuda del sacerdote en un consejo del profeta, exceptuando Ezequiel que está como profetizando, pero ellos de alguna manera quieren tener esta paz que no la van a poder encontrar. Bien, del capítulo 8 al capítulo 11, aquí es transportado Ezequiel. ¿Cómo podríamos decirlo? Él fue como, sí, transportado a Jerusalén porque el Señor le quiere mostrar toda la idolatría que hay allí. Recuerden que él está en Babilonia, ¿ya? Y es llevado entonces a Jerusalén y Dios le muestra la idolatría del pueblo, le muestra la idolatría incluso de los sacerdotes. En el capítulo 10, de hecho, vuelve a tener la misma visión del capítulo 1 respecto a estos seres celestiales y angelicales, y luego es regresado nuevamente a Babilonia. Ya, esta sección del 8 al 11 es bastante interesante porque, fíjese por favor, capítulo 8, verso 3, dice, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el espíritu me alzó hasta el cielo, perdón, entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. ¿Ya? En visión. Entonces, él fue, de alguna manera, como transportado para que viera la ciudad. Quizás no de manera literal, ¿ya? No de manera literal, porque aquí dice que fueron visiones las que él tuvo. ¿Ya? De manera, dice, perdón, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Verso 5, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta, aquella imagen del celo en la entrada. Entonces dijo, hijo de hombre, ¿no ves que estos hacen ¿ve? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? ¿Ya? Y aquí vemos muchas veces que le está diciendo hijo de hombre, ¿ya? Hay igual aquí la figura, ¿cierto? De un varón vestido que tenía un tintero y estaba como escribiendo. Bueno, otras cosas aquí importantes respecto a lo que está pasando, la maldad que ellos están viviendo y cómo entonces la gloria del Señor igual, a pesar de eso, Él la vuelve a ver en este capítulo 10. Y en el capítulo 11 es como traído de vuelta, por así decirlo, nuevamente a Babilonia. Pero terminando este capítulo 11, un poquitito antes, fíjese que aquí vamos a ver algo importante de lo que habíamos visto también en Jeremías, que tiene que ver con este como nuevo pacto que el Señor iba a hacer. Por favor, mire el versículo 19, verso 19 del capítulo 11. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne,
y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Ya? Entonces aquí tenemos como igual esta esperanza de que el Señor, a pesar de lo rebelde, de lo malo que ellos se portan, el Señor igual les iba a quitar esa actitud del corazón y a poner una inclinación a que ellos cumplieran la ley. Y termina entonces el capítulo diciendo, luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, perdón, a los cautivos. ¿Ya? Y ahí mire el verso 25 dice, y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Ya por lo menos aquí ya está hablando, así que se le destrabó la lengua. ¿Sí? Ahora miremos, por favor, capítulo 12. Ezequiel aquí hace una señal. Y mire, yo puse una maletita, porque hace una señal ahora como si él estuviese siendo desterrado para justamente mostrar como señal que ellos iban a ser desterrados. ¿Sí? Y el Señor ahí le dice, mire el versículo 4 de este capítulo 12, y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos, como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared y saldrás por ella. Qué tremendo. Entonces aquí esta señal iba a ser para ellos que iban a justamente a ser desterrados. Y cuando está terminando también este capítulo, mire cómo el Señor le refuerza la idea de que el Señor va a cumplir esto. ¿Y saben por qué esto es igual de importante? Porque recuerden que estamos casi en fecha de que si Él está en el 593 viendo todo esto, queda muy poquito. Porque siempre yo he pensado que para Isaías, por ejemplo, que él estuvo casi 100 años antes, el anunciar el castigo no era a lo mejor tan fácil, porque era como que no se cumplía nunca, ¿sí? Pero aquí el Señor le está diciendo que sí lo va a hacer. Mire, vea el verso 23, dice, diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán, el refrán que estaba en el verso 22, y no repetirá más este refrán en Israel. Diles pues, se ha acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. ¿Ya? Porque no habrá más visión vana ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré. Y esto es muy poderoso porque, mire, hasta a veces nosotros como creyentes a veces dudamos de las promesas del Señor. Las creemos, pero en algunos momentos decimos, sí, yo creo que el Señor va a cumplir. Como algo lejano. Sí, yo creo que el Señor me puede responder. Sí. Pero cuando el Señor habla, Él dice que cumple. Solo que a veces no en los tiempos que nosotros esperamos. Pero aquí en Ezequiel le está diciendo, ya, ahora sí que no se va a tardar más. Este cuento, señores, va. El juicio viene sobre ustedes. Así que quedan poquitos años para que esto pase. ¿Ya? Veamos ahora capítulo 13. Puse ahí una carita triste. Porque hay aquí una profecía contra los falsos profetas. Que es un tema, si ustedes se dan cuenta, es un tema que Jeremías también lo habló. ¿Se acuerdan? Jeremías también habló de estos hombres que decían ver visiones, que decían tener sueños de Dios para traer como esta esperanza, esta paz y que relájense, no viene nada, no pasa nada, ¿cierto? Pero aquí el Señor habla de ellos y fíjese el verso 6. Bueno, voy a leer el verso 2 porque dice, hijo de hombre, profetiza contra
los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto! Verso 6. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Verso 8. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y mire qué figura más linda habla de esto de ser inscritos, porque se acuerdan que el año pasado nosotros aprendimos cuán importante era estar en una genealogía. ¿Se acuerdan o no de eso que habíamos visto? Y aquí el Señor les dice, sus nombres no van a estar inscritos. Si no estaban inscritos, entonces ellos no podían reclamar tierra, ellos no podían ejercer su ministerio, aquellos que eran levitas, que eran sacerdotes. Entonces el registro era muy importante y el Señor dice que los va a dejar fuera de todo este registro de la casa de Israel. Así que ahí vemos que hay un castigo para ellos, ¿cierto? Y entonces vuelve a mencionar cómo ellos han profetizado, cómo ellos han hablado, mentiras y todo. Termina el capítulo diciendo, verso 22 de este capítulo dice, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo, por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Ya? Entonces ahí termina el capítulo sentenciándolos a ellos de que no van a poder decir más que vieron algo, porque fíjese ahí que dice, entristecieron el corazón del justo. Profetizaron de tal forma que a los que hacían lo malo, lo infundieron ahí en ánimo para que siguieran haciendo lo malo. ¿Ya? Capítulo 14. Ahora hay profecía contra los líderes. Y esta parte está buena igual. Entonces, esta profecía contra los líderes, que estos líderes consultaban a los falsos profetas, y fíjese que aquí menciona a 3 personajes importantes como personas justas y como figuras, ¿cierto?, de aquellos que son justos que solo se iban a salvar. ¿Quiénes son estos 3 personajes? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien que haya leído este capítulo? Era Daniel, Noé y Job. Muy bien, muy bien. A Noé como alguien justo, porque uno cuando lee la historia lo sabe. A Job, ¿cierto? Alguien que padeció y también fue justo en su corazón. Y fíjense, nombra a Daniel. Daniel es su contemporáneo. Y ahí también, un paréntesis, eso está buenísimo porque cuando veamos Daniel hay algunos que creen que Daniel no fue histórico. Creen que es una historia como inventada. Ya, pero aquí tenemos un pasaje, después lo vuelven a mencionar, pero ya tenemos un pasaje que habla de estos 3 personajes que son una figura, entonces, de personas justas que se salvarían. Jenny, vi tu mano levantada y después Monse, ¿o no? Jenny Gómez, ¿o no? No, ministro, yo no tengo la mano Monse. levantada, sí. Monse. Sí, es que me acuerdo que cuando vimos libros poéticos, cuando vimos el libro de Job, el ministro también decía que supuestamente se creía que también Job
era como una historia inventada que fue en los tiempos de Abraham, pero era como para manifestar, ay, no me acuerdo qué cosa, pero también se decía que era un libro inventado, entonces con lo que sale en el capítulo 14 no quedaría como descartada esa teoría. Sí, sí, puede ser, porque de alguna manera lo está mencionando, solo que en este caso Job no es contemporáneo a Ezequiel. Daniel sí. Daniel sí, como personaje, sí es su contemporáneo. Pero en el caso de Job es de una literatura mucho más antigua. Y él puede, a lo mejor, sí podría estar refiriéndose a él como un personaje histórico, al igual que Noé, puede ser, pero no tenemos total seguridad, porque recuerden que igual habían libros que ellos podían igualmente leer. Pero en el caso de Daniel, sí, es su contemporáneo. En este caso sí, porque fue llevado cautivo un poquitito antes que él, en el 605. ¿Sí? Bien, vamos entonces con el capítulo 15. Mire, compara a Israel como una vid que no sirve para nada. ¿Ya? Y esta era una figura que había también usado Isaías, ¿se acuerda? Que Isaías también usó esta figura de una vid, que el Señor hizo muchas cosas para que diera uvas ricas y al final no sirve para nada. Y vamos a pasar ahora al capítulo 16. Este es el capítulo, no, este es el capítulo que me gusta a mí, ¿sí? Bueno, hay uno de los capítulos que me gusta mucho, pero, ay, ¿por qué no puedo? Ahí sí. Capítulo 16, otra figura. ¿De qué? De Israel como una esposa infiel. Ay, sí, bueno, el otro también me gusta, pero este me gusta más. Este capítulo 16 es tan hermoso, por así decirlo, porque es una figura tan buena que se da de demostrar a Israel, y uno tiene que seguirla con mucho cuidado porque la menciona que la vio como un bebé primero. No sé si se fijaron, que lo vio como un bebé, que estaba en su sangre, dice, yo lo limpié, lo cuidé, como un bebé abandonado, ¿cierto? La cuidó y todo, y la hizo su esposa. Hizo juramento, entró en un pacto con ella, dice que la adornó, es súper lindo como la trata como una mujer, por así decirlo, al pueblo de Israel, pero la señora se portó mal, la señora fue infiel, perdón. Y bueno, y aquí también hay un refrán, mire el verso 44, dice, he aquí con todo el que usa de refranes, te aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre, tal la hija. Está bueno ese refrán. Es un refrán parecido aquí en Chile que se dice de tal palo, tal astilla, ¿cierto? Y ahí dice, hija eres tú de tu madre que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre amorreo. Y ahí empieza a hablar incluso de Samaria, que es su hermana mayor, y dice que esta hermana mayor había hecho lo malo y en realidad Judá o Jerusalén hizo exactamente lo mismo que su hermana Samaria. ¿Sí? Se portó igual mal. Y queda roto, por supuesto, el pacto entre ellos. Capítulo 17 es... está complicado este capítulo 17, porque hay una figura de unas águilas ahí, pero vamos a tratar de explicar aquí la explicación que el mismo profeta da de esta águila, ¿ya? No sé si leerlo todo, es que algunos ya lo leyeron, entonces no quiero ser muy... Bueno, vamos a leer el verso 12,
Di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Es que aquí yo quedo mal, porque ¿qué cosas? Yo tendría que leer todos los versículos anteriores, ¿cierto? Y luego dice, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a tus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. ¿Ya? Entonces aquí está explicándonos entonces de estas águilas que están en los versículos anteriores y ahí uno tendría que leer porque habla de una gran águila, ¿sí? Con plumas, dice, de diversos colores y ahí está hablando de esta águila. Después hay otra como águila que esta gran águila en realidad que hace varias cositas, entonces este versículo 12 nos explica en realidad quién es esta gran águila que es Babilonia. ¿Ya? Y habla de que el pacto se rompió, nuevamente hace alusión a esto. Y es interesante ver este asunto porque recuerden que el pacto era... la circuncisión era señal del pacto de que ellos eran pueblo del Señor. Entonces, cuando el pacto se rompe, es como decir, ya no son mi pueblo. Ya no lo son. Vamos a mirar después otras palabritas que aparecen por allí respecto a eso. En el capítulo 18 encontramos nuevamente esta responsabilidad que habíamos visto ya en Jeremías y ahora nuevamente la encontramos en este capítulo 18. Mire, por favor, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? ¿Recuerdan que en Jeremías lo vimos la semana pasada? Exactamente el mismo refrán nuevamente. ¿Ya? Verso 3, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendré por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. ¿Ya? Y ahí nos está, entonces, hablando de este justo castigo que el Señor va a hacer responsable a cada uno. Fíjese en el verso 14, para que sigamos esta idea de esta justicia del Señor. Dice, pero si está hablando de un padre, engendra hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos, no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no la retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan y cubriere con vestido al desnudo, apartaré su mano del pobre, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, fíjese ahí, no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojo violentamente al hermano, despojó, uy, que estoy leyendo mal, perdónenme, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijerais, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. ¿Ya? Ven que estos versículos nos dejan mucho más clarito aquella responsabilidad de decir, si hay un hijo que ve la maldad de su papá y no sigue esos caminos, sino que hace, a diferencia
lo que es bueno, lo que es correcto, entonces esa persona va a estar bien. No así aquel que, en este caso el papá, siguió en su maldad, él va a ser culpable, ¿ya? Y aquí entonces tenemos esta justicia de Dios respecto al pecado ya de las personas. Veamos cómo termina ahora este capítulo diciendo, verso 30, por favor mírenlo. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Entonces ahí queda ahí un sentido de mucha esperanza de decir, Señor, no quiero realmente que muera, sino que... Capítulo 19, hay un canto fúnebre que está aquí. La endecha era justamente un canto que se hacía, ¿cierto? Por todo lo que, bueno, iban a pasar, era una lamentación de lo que iban a vivir. Capítulo 20 al 24, que es esta última sección que tenemos, dice que es el 7º año de la cautividad del rey Joaquín. Se habla, de hecho, este capítulo 20 está súper bueno si uno quisiera hacer un resumen de la historia de Israel. Este capítulo 20 yo lo destacaría. Vamos a mirar un par de versículos nomás para que usted ahí tenga contexto. Dice, capítulo 20, aconteció en el 7º año que vinieron algunos de las naciones de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme venid vosotros, vivo yo, que no responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres. Y luego entonces empieza desde el versículo 5 a hablar acerca de Jacob, cómo el Señor los sacó de la tierra de Egipto, cómo ellos igual se rebelaron. Después de que los sacó de allí, el Señor les dio a conocer, dice, sus estatutos, nuevamente se rebelaron, el Señor los mantuvo en el desierto y todo lo que el Señor hizo por ellos. Y si ustedes, miren, lean con mucho cuidado y traten de ir subrayando. Yo traté de subrayar muchas de estas cosas que dice, mas ellos se rebelaron. Después dice, los traje al desierto, les hice conocer mi decreto, mas ellos se rebelaron. Actué en mi nombre, alcé mi mano, ellos se rebelaron. Fíjese el versículo 17, el 20-17. Con todo los perdonó mi ojo. De nuevo el concepto, ¿no? Pues no los maté, ni los exterminé en el desierto. Verso 19. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos por obra, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Verso 21. Mas los hijos de Israel se rebelaron contra él. ¿Ya? Esa es toda la tónica de este capítulo, de mostrar cómo Dios actuó en medio de la historia de Israel y cómo ellos siempre reaccionaron o respondieron siendo rebeldes. Aquí igual hay una figura después en el capítulo 21
de una espada desenvainada que está lista, está sacada de su funda, eso es desenvainar, y está lista para matar. Se le pide también al profeta que haga un dibujo de 2 caminos, un camino que iba a Amón y otro que iba a Jerusalén, y cuál iba a tomar. Babilonia iba a tomar la decisión, y ahí hay una profecía contra el pueblo de Amón. Y aquí hay nuevamente unos nombres que se le dan a estas hermanas que representan la prostitución en el capítulo 23. Bueno, me salté el 22, que ahí también están los pecados de Jerusalén, pero en el 23 se habla de estas 2 hermanas. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo 2 mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Y se llamaba la mayor Ahola, y su hermana Aholiba. ¿Ya? Y ahí sale abajo qué significa. Y dice, las cuales llegaron a ser mías y dijeron a luz hijos, perdón, y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron, ahora las identifica, Samaria y la otra, Jerusalén. ¿Ve? Aquí ya, si uno lo va haciendo con cuidadito, se va dando cuenta que toda la interpretación está dentro del mismo pasaje, porque nos está mostrando a estas 2 mujeres, que son estas hermanas con estos nombres, que si ustedes se fijan abajito, en toda la Biblia dice que esto es tabernáculo de ella o mi tabernáculo en ella, para demostrar que Dios estaba en medio de ellas, pero ellas se portaron mal, estas 2 hermanitas. Bueno, y ahí habla mucho, el capítulo es bastante largo, que las va tratando todo el capítulo como 2 mujeres que también fueron infieles al Señor. En el capítulo 24 dice que ahora estamos en el año 9 de la cautividad de Joaquín, y profetizó desde ese mismo día que ya comenzaba el ataque contra Jerusalén. Y aquí en este capítulo 24 entonces está la señal potente, ¿cierto? Que iba a ser su esposa, ¿cierto? La señal cuando Jerusalén caía en manos de los babilónicos, y a él se le prohíbe hacer duelo y llorarla. Hoy que debe haber sido triste, esta parte a mí me causó así, pues, porque yo digo, como el Señor le dice el mismo día que Jerusalén cae, usted va a recibir esta noticia. Tu esposa se le muere. No la llore. Qué tremendo debe haber sido para el profeta, que por supuesto él lo hizo, ¿cierto? Que la gente no viera. Entonces, mire, y aquí termina el capítulo diciendo, en aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás y no estarás más mudo. Mira, Pedrito. Y les serás por señal y sabrán que yo soy Jehová. Igual está raro eso, porque ya venía profetizando hace rato, pues. ¿Habrá habido algo distinto? Está raro, ¿cierto? Porque antes ya había dicho que tenía que profetizar, tenía que hablar. ¿O será otro distinto? ¿Se quedó mudo de nuevo? Ese era el que yo había leído, ministra. Súper, ya lo encontramos. Porque ahora tengo dudas en mi corazón de esto. ¿Se habrá quedado en silencio de nuevo? No creo.
Ministro, yo también había visto en el 11:25 que dice, y hablé a los cautivos todas las cosas que Sí, pues. Jehová me había... En el, Por eso ahora me resultaba extraño que ahora en este capítulo, que ya nos identificó que estábamos en el capítulo 9, o sea, en el año 9, y lo otro pasó en el capítulo 7, en el año 7. Voy a investigar qué pasó aquí, ¿ah? claro, el otro Cerrar quiere la decir cosa. el 11:25 que ahí dice que le habló a los cautivos también, entonces no sé cuándo, hasta cuándo estuvo mudo. En el Es que como 11:25. este libro es cronológico, porque en el capítulo 8 dice que estaba en el año 6. Y aquí estamos en el año 9. No, en el año 7, es decir, al siguiente año. Porque este libro es cronológico, entonces por eso queda como raro que ahora haya podido abrir su boca y hablar y no estarás más mudo. Muy bien, Pedrito. Lo voy a averiguar porque, como les decía, este capítulo, o sea, este libro es cronológico, entonces si en el 5 ya está hablando algo, en el año 5, no en el capítulo 5, en el año 5, y después en el 6 también está hablando, y esto sucede en el 7, 24, 27. Y como bien Pedrito decía, quizás lo otro lo representó. El punto es que los versículos que él acaba de leer, y yo los que leí también decía, y habló, y dijo. Entonces, igual nos queda extraño esto. Ministra, ¿y no será que Dios lo hacía hablar solamente cuando tenía que entregar el mensaje? ¿Y después quedaba mudo? Sí. Puede ser. Puede ser. Porque de hecho en este mismo capítulo, en el capítulo 24, dice en el verso 20, dice, y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, y ahí está hablando, igual. A lo mejor también puede ser que aunque está en ese año, está hablando de que le abrieron la boca en otra época, que pasó eso en otra época. Que ese mensajero o algo así fue en otra época. Porque, ¿Cuál versículo claro, como que está que fue en otra época? ¿Perdón? el que mencionó recién donde dice que se le abrió la boca, que habla acerca de un mensajero, algo así. O Sí, sea, se pero me lo estaba ocurre. diciendo en el mismo capítulo 20. Voy a investigarlo, ¿ah? Ahora a mí me surgió la duda. ¿Viste, Pedrito? No voy a Ministra, poder dormir en paz esta noche. en el 3:22 también habla de lo mismo, de que vuelve él a abrir su boca y ya no estuve más callado. ¿En cuánto? ¿En cuál En capítulo? el 33:22, cuando viene Ah, no, el... no, pero eso ya pasó. Mi pregunta es que, ¿cuánto vimos que él quedó mudo? Él quedó mudo en el capítulo 3, si no me equivoco. Miren lo que estamos entrampados, no importa. En el capítulo 3 al final, él queda mudo. Me hace sentido ¿Cierto? igual lo Se que le decía pega la el lengua. delante. Y pasa luego el capítulo 5, el 6, el 7. Bueno, el 8 al 10 tiene esta visión, ¿cierto? Pero él habla. Durante ese tiempo está hablando, el año 5 y está hablando. Y aquí estamos en el año 7. Y en el año 7 se le despega esta lengua para que él hable. Entonces de ahí en adelante se entiende que ya está despegado, así que todos los capítulos para adelante estaría bien. Solo que aquí surge la pregunta. Si en el año 5 del rey Joaquín, en el año 6 del rey Joaquín, y aquí que es el año 7, es decir, han pasado 3 años que él está mudo, ¿cómo profetizó? ¿Cómo habló? Esa sería como
una buena pregunta de ver, quizás lo representó, como dijo Pedrito, pero que uno podría decir, sí, quizás lo representó con todas las figuras que vimos anteriormente, que se corta el pelo, la división, ¿cierto? Que hace, se come este pan cocinado en excremento, y todas estas cosas que pueden ser figuras. Sin embargo, hay versículos claves que, como el que leyó delante Pedrito, yo también leí otro donde él dice que él habló. Entonces habría que ver en qué sentido, como lo dijo Evelyn Soto, que no me parece tampoco tan mal, el hecho que quizás sí tenía su lengua pegada al paladar y quizás en momentos específicos Dios le permitía quizás hablarle del mensaje y luego no decir nada más, que puede ser también, puede ser, pero lo vamos a investigar. Pero el punto es que más allá de esta situación que acabamos de ver, vemos cómo el Señor usó la vida de Ezequiel. Su propia vida fue una señal. Y esto lo terminamos de ver con la muerte de su esposa, que fue la señal tan exacta de saber que el pueblo de Israel en realidad había caído. Porque dice que cuando un hombre viniere a darle como esta noticia, entonces él sabrá que el Señor había cumplido todas las profecías. Y la señal iba a ser justamente que su esposa, y dice, el deleite de tus ojos, el anhelo de tu alma. Qué fuerte saber de que quizás te haya tenido que vivir ese momento tan doloroso como una señal profética. Y cómo entonces el profeta lo soporta, lo vive, ¿cierto? Y muchas veces, ¿saben esto? Nosotros muchas veces queremos que el Señor obre en nuestras necesidades. Y si usted tiene un familiar enfermo, usted espera siempre que el Señor lo sane. Que eso es muy legítimo, orar al Señor y pedir sanidad por aquel que amamos y que el Señor pueda levantarlo no sé, del sufrimiento, de la enfermedad, de lo que tiene. Y yo digo, qué fuerte tiene que haber sido para el profeta saber de que su esposa iba a ser su señal. Y uno podría decir, ¿qué no se murió mejor un rey? ¿Cierto? Entonces aquí vemos la soberanía de Dios, de cómo Él obra y actúa como Él quiere, y aquellos que Él llama, finalmente el Señor les da la valentía, les da todas las cosas necesarias para llevar adelante el ministerio. Porque una de las cosas que uno puede mirar es que estos hombres de Dios nunca dejaron de ser profetas, a pesar de lo que tuvieron que vivir. Quizás a lo mejor en algún momento Jeremías quiso renunciar, pero no lo hizo, porque había algo metido, había una convicción de lo que él tenía que hacer. Jeremías no se casó. Entonces, imagínense que fuera para algunos de ustedes esa instrucción del Señor. ¿Sabes qué? Te quiero usar, pero no te cases. Así te quiero usar. En tu soltería te quiero usar. Entonces uno puede decir, ay, no, si yo de verdad quiero casarme. Pero es tanto lo que el Señor hace de confortar, de respaldar ese llamado, que en realidad los profetas no lo veían como tema. Yo creo que Ezequiel a lo mejor igual en su intimidad lloró, porque el mensaje era que no llorar delante de las personas, pero a lo mejor en su intimidad lloró, hizo duelo en su corazón por su esposa, sin duda. Pero si el Señor le estaba pidiendo que hiciera algo a la vista de los demás, Él lo hizo. Y eso nos habla un poquitito de obediencia, de renuncia, de no hacer nuestra voluntad, de negarnos a nosotros mismos, que muchas veces el Señor también nos pide. Recuerde que la exigencia de Jesús fue, niegues a sí mismo y tomes su cruz y siga. Y a veces el negarnos a nosotros mismos es la parte que más nos cuesta, porque creemos que todo lo que hacemos es legítimo. Me merezco el descanso. El domingo no voy a ir al culto porque trabajé toda una semana, me merezco descansar. Eso no es negarse. No voy a ir este fin de semana a mi actividad, a mi compromiso, dejo mi turno ahí y que otro me lo haga porque quiero ir a descansar a la playa. Es legítimo. Pero el Señor dijo, niegues a sí mismo. ¿Cuántas veces nos cuesta negarnos a nosotros mismos? Muchas
mucho, mucho. Así que podemos tener una gran lección en este sentido de lo que es llevar adelante el ministerio. Lucy, veo tu mano levantadita. Solo quería decirle con este tema, porque lo leí como un par de veces, que decía que era el deleite de sus ojos. Entonces yo decía que el dolor tenía que ser, están como indicando que era bien profundo el dolor. Entonces también debe ser fuerte. Y leía que, obviamente, Oseas se le ordenó que tomara una mujer infiel, a Jeremías se le pidió soltería, a él le quitaron al deleite de sus ojos. O sea que el sufrimiento a través de sus esposas o no tenerla también debe ser muy fuerte. O sea, un proceso muy complejo para los profetas. Eso. Claro que sí. Después vamos a llegar ahí a Oseas, lo que tuvo que también él justamente experimentar eso de tomar una mujer, una ramera, una prostituta, para justamente él identificarse con el amor de su pueblo por Israel. Bien, Jepri Martínez. ¿Quién es Jepri Martínez? Que me parece que levanta la mano. Jenny, ¿viste? Eres tú. No sé por qué aparece el nombre de mi dirección de correo electrónico. Antes de leer Jeremías y Ezequiel, siempre me pasaba a mí que yo como que alababa mucho en las conversaciones cotidianas con hermanos, amigos, qué sé yo, alababa mucho a Isaías. Como que Isaías era como mi estandarte, pero la verdad es que me sorprendo de Jeremías, de Ezequiel. Y algo que me golpeó mucho de este libro, que en realidad tampoco lo terminé de leer todo, pero estoy así como con mucha hambre de lo que me falta por leer. Y sé también que al final del capítulo de Ezequiel viene el tema de cuando él va y se encuentra con los huesos secos. Se ha predicado mucho sobre eso. Pero algo que me conmovió mucho en el capítulo 16, cuando habla de la infidelidad de Jerusalén, y él a partir del capítulo 8 habla de cómo dice, de hecho, solo quiero leer eso, dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mis manos sobre ti, cubrí tu desnudez, te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Siento como si el Señor me estuviera hablando a mí. Y dice más adelante que él la adornó con joyas, con brazaletes. Y es un poco lo que, si yo me pongo a revisar mi vida, es un poco lo que he recibido del Señor. Y yo misma me veo en la situación de Israel, de ser infiel, de no obedecer, de no hacer caso. Me cuesta no recordar a Israel en la época del Deuteronomio. Siempre me hace alusión los libros de los profetas ahora, Deuteronomio, con el tema de la rebeldía de Israel, lo duro de su corazón. Así que eso quería compartir, la verdad. Gracias, Jenny. Y claro, tú me recordás también que hay otro pasaje cuando veamos los de los profetas menores, que hay uno que dice, con cuerdas de amor me atrajiste. ¿Ya? Y uno ahí puede ver el amor del Señor por su pueblo. Tantas veces falló, pero el amor del Señor por su pueblo para perdonarlo, para darles nuevas oportunidades. Le vamos a dar la oportunidad a Francis y vamos a cerrar. Levanta su manito.
Claro que sí. Como dice usted, a veces resultamos ser muy ligeros, eso es verdad. Bien, vamos a orar al Señor para terminar. Voy a detener ahí la grabación y oramos al Señor. Padre, le damos gracias por este hermoso tiempo que usted ha ministrado a nuestros corazones. Sin duda que cada uno de mis hermanos ha sacado la porción que usted quería hablarle a sus vidas. Señor, gracias por permitirnos ver y adentrarnos en la vida de Ezequiel y de los profetas que hemos visto anteriormente. Cada uno de ellos en un contexto, cada uno de ellos llevando un mensaje a un pueblo rebelde. Y hoy quizás no vivimos las mismas situaciones que ellos, pero sí muchas veces nos encontramos con personas rebeldes que no quieren escuchar el mensaje del Evangelio y podemos sentir incluso desilusión, podemos sentir a veces tristeza y quizás a veces dejamos de compartir, dejamos de hacer nuestro ministerio por tantas situaciones. Pero Señor, danos la valentía necesaria, danos el temor correcto para servirlo a usted, para amarlo, para negarnos a nosotros mismos cada día, Señor, y poder llevar una vida que lo honra a usted en obediencia, sabiendo que cada cosa que hacemos, Señor, en nuestra vida, lo honramos o no lo hacemos. Y Señor, que siempre esté en nuestro corazón, en nuestro deseo, el querer honrarlo con aquellas decisiones que diariamente tenemos que tomar. Gracias, Padre, por este tiempo, por cada uno de mis hermanos que se ha conectado en esta noche, quizás algunos de ellos cansados, con situaciones laborales, situaciones a lo mejor familiares, pero aquí están y yo te ruego, Señor, que usted les fortalezca, que usted añada nuevas fuerzas, que esta noche cada uno de ellos pueda descansar en usted y mañana usted les pueda bendecir en cada una de sus actividades. Le amamos y le agradecemos en el nombre de Jesús. Bien, mis queridos, que el Señor les bendiga y pueden abrir sus micrófonos para despedirse. Gracias, ministro. Chao, buenas noches. Buenas Gracias. Chao, buenas noches, gracias. Que descansen. Chao. Chao, buenas Muy bien. noches. Buenas noches, bendiciones. Uy, ese bebé debería estar acostado. Es muy tarde. Chiquitito. Hacer la leche y a dormir. Eso.